Ya se ven las diapos, doctora. Doctora, ya está compartiendo las diapositivas. Diapositivas más adelante, por favor, esas ya hemos llevado. Más. Más adelante. Ya. Más adelante. Momento. Un poquito más adelante. Un poco más adelante. Ya, atrás. Un poquito más atrás. Ahí vamos, ahí, un poquito más atrás, una más atrás. Ahí vamos a quedar, ¿ya? Entonces ahorita se nos va a cerrar esta, voy a acabar lo que es fisiología para empezar lo que es infecciones de vías superiores. También ya le mandé a su, bueno, creo que ya sociabilizaron, ¿sí? En sus presentaciones. Eduardo creo que tiene la presentación. Bueno, terminamos esta y abrimos la otra, ¿ya? Entonces vamos a ver que en la siguiente clase hemos hablado que en todo el cuerpo vamos a tener la relación que a mayor oxígeno vamos a tener menor flujo. ¿Por qué? Porque va a haber un mecanismo de vasoconstricción, ¿ya? Cosa de que se pueda ahorrar el oxígeno, ¿ya? A diferencia de que cuando reduce el oxígeno en todo el cuerpo, ¿qué es lo que se va a producir? Una vasodilatación, cosa de que a los tejidos pueda llegar más oxígeno. Sin embargo, en lo que es la parte pulmonar, ya va a ser totalmente diferente. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que en el caso de los pulmones o los vasos sistémicos pulmonares, vamos a ver que esto no se va a dar. ¿Qué es lo que va a pasar? La siguiente, por favor. Vamos a ver que a menor oxígeno, más bien va a haber una vasoconstricción y a mayor oxígeno va a haber una vasodilatación. ¿Esto por qué causa? ¿Ya? Esto se va a dar porque en relación al pulmón, ¿ya? A menor oxígeno no va a poder en los alveolos oxigenarse, va a haber una parte, digamos, muerta alveolar, ¿ya? En la cual no va a haber buen aporte de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una vasoconstricción para que todo este oxígeno que llegue, ¿ya? Se pase hacia el lugar donde va a empezar a oxigenar mejor, hacia los alveolos que mejor van a oxigenar, cosa de que en esa zona, como mecanismo compensatorio, más bien se produzca una vasodilatación. A ver la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el caso de los vasos pulmonares, vamos a ver que a mayor hipoxia, en vez de haber vasodilatación, va a haber una vasoconstricción. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la imagen, ¿ya? Si ustedes ven, tenemos un alveolo donde tienen una presión de menos 73 miligramos de mercurio, que quiere decir que la presión de oxígeno va a estar bajo. Si ven el otro alveolo, vamos a tener una presión de oxígeno mayor a 73, lo que vamos a tener, digamos, un alveolo que va a estar mucho mejor oxigenado. Ahora, si ven en la parte de abajo, hay dos pequeños vasos. Tenemos uno que está en vasoconstricción y uno que está en vasodilatación. Y lo que hace rato decía la teoría, ¿por qué es que tenemos un vaso en vasoconstricción cuando está menos el oxígeno? Porque lo que están tratando es poder desplazar toda esa sangre de los lugares que están llegando poco oxígeno hacia los alveolos donde están teniendo mejor oxigenación, la cual en esa zona va a haber una vasodilatación, va a tratar de llegar todo lo que es la sangre, ya para poder oxigenarse y para poder producir una mejor hematosis. Es por eso que en esa zona precisamente se produce la vasodilatación. Es diferente en relación a todo el cuerpo, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora vamos a ver lo que son las diferencias de presiones. Una persona normal, parada, vamos a tener una presión hidrostática normal, ¿ya? Desde lo que es la punta de los pies hacia lo que es la base del corazón, una diferencia de presión de hasta 90 miligramos de mercurio. ¿Esto con qué intención? Con intención que bueno, pueda recircular la sangre, ¿no? Tenemos el peso gravitacional, ¿no? Hacia los pies va a ser más negativo, hacia lo que es más cerca del corazón va a ser más positivo, ¿no? Entonces todos tenemos una presión gravitacional o una presión hidrostática normal de hasta 90 miligramos de mercurio. ¿Y por qué es importante saber esto? La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que en el pulmón, ya en el pulmón vamos a tener desde la base hasta el ápice más o menos 30 centímetros. Mientras más alto está, va a ser más negativo. Mientras más bajo está, como no, por el mismo hecho de la presión hidrostática, la presión gravitacional, obviamente no vamos a tener tanto esfuerzo mientras más base está, ¿verdad? Más basal está. Entonces vamos a ver que la presión más negativa, que es la que está por arriba del corazón, va a ser menos 15 y la que está más basal al corazón vamos a tener una presión de más 8. Si vamos a sacar una correlación de estas o la sumativa de estas, nos va a dar una diferencia de presión de 23 miligramos de mercurio. Siguiente, por favor. Ahí nuevamente tenemos más baja presión en la parte de arriba, más alta presión en la parte basal, ¿ya? Ahora, hay este mecanismo que tenemos que entender que es muy importante. Vamos a tener dos tipos de flujo o de presiones, ¿ya? Muy importantes para que se pueda producir el mecanismo de oxigenación. Vamos a tener la presión capilar que tenemos a mano izquierda, un alveolo con presión capilar, y tenemos en el otro alveolo, de la mano derecha, lo que es la presión alveolar, ¿ya? Ahora, si ustedes ven en la parte de abajo, ya en la parte donde vemos los vasos, vamos a ver que la presión capilar se va a encargar de lo que es la vasodilatación, ¿ya? Mientras que la presión alveolar va a producir lo que es la vasoconstricción. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si va a predominar la presión alveolar, ¿qué es lo que va a producir en el cuerpo? Vamos, chicos, ayuden. Víctor. Quiero que estén atentos, por favor, les voy a empezar a preguntar. Si tenemos una presión alveolar que produce vasoconstricción y tenemos una presión capilar que va a producir vasodilatación, tenemos estas dos fuerzas de presiones, ¿ya? Si es la presión alveolar la que va a ser, la que va a predominar, ¿qué es lo que va a producir? Vasoconstricción. Muy bien. Y si la que predominaría fuera la presión capilar, ¿qué es lo que va a producir? Vasodilatación. Ya, ahora, ¿por qué es importante esto? Vean la siguiente diapositiva. Uno antes de ese. Creo que nos hemos... Ahí está, se han pasado. Ya. Tenemos la zona 1, tenemos la zona 2 y tenemos la zona 3 en el pulmón. Ahora, vean la zona 1, ¿ya? Tenemos una presión alveolar y una presión capilar. La presión alveolar es la que está ahorita más elevada en relación a la presión capilar. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una vasoconstricción. Por lo tanto, no va a haber flujo, va a haber ausencia de flujo. Ahora, vámonos a la zona 2, a la imagen del medio, ¿ya? Podemos aceptarla porque tú estás de anfitrión. No, ya se aceptó todo, doctora. Doctora, puede seguir, que sigue grabando. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En zona 2 vamos a ver que lo que es la presión alveolar, ¿ya? Va a funcionar o va a predominar en sístole en relación a la presión capilar que va a funcionar en diástole. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una vasoconstricción y una vasodilatación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a producir esto? Un flujo sanguíneo intermedio en algunas zonas del corazón, o perdón, en algunas zonas del pulmón. ¿Y en dónde se va a encontrar generalmente esta zona 2? Va a estar más en la parte intermedia
del tórax, en lo que es la presión media que hace rato hemos visto de 23. Ahora la zona 1 va a funcionar más en lo que es el ápice del pulmón y vamos a tener una zona 3, ¿ya? Que se va a producir más en la parte basal del tórax, debajo del corazón. Por eso es la diferencia de presiones. Ahora vamos a ver que la zona 3, ¿ya? Va a tener mayor predominio lo que es el flujo, va a haber el mayor predominio por lo que es la presión capilar. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar si predomina la presión capilar? Va a haber una vasodilatación. Por lo tanto, va a haber un flujo sanguíneo continuo, ¿ya? Y esto es lo que pasa en la base del corazón. Por eso es que tenemos zona 1, zona 2 y zona 3. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Esto era lo que les comentaba. En lo que es el vértice del pulmón vamos a tener predominancia por la zona 1, también vamos a tener lo que es la zona 2, en el cual vamos a necesitar un mecanismo más activo porque vamos a necesitar lo que es la la vasodilatación y la vasoconstricción, donde va a haber un flujo intermitente durante la sístole y la diástole. A cambio, las bases como de por sí por mecanismo de gravitacional, va a caer la sangre, entonces va a haber mejor flujo. Entonces, en este caso, el flujo va a ser continuo y va a tener una zona 3. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa en las zonas, qué pasa en las zonas de flujo cuando el paciente hace ejercicio o cuando la persona hace ejercicio? El flujo pulmonar puede lograr, imagínense, a aumentar hasta 4 a 7 veces más en su valor normal, pero sin grandes aumentos en la presión arterial pulmonar. ¿Ya? Quiere decir que si bien se logra acoplar 4 a 7 veces más, no necesita aumentar la presión arterial pulmonar, evitando así el edema agudo de pulmón, ¿ya? Este flujo se va a acomodar por 3 tipos de mecanismos. Uno, porque va a aumentar el número de capilares abiertos hasta 3 veces más. Va a haber lo que es la distensión de capilares y aumento de la velocidad de flujo, lo que también va a ser un mecanismo compensatorio en caso de que un paciente requiera mayor oxigenación. Y también va a haber un aumento ligero ya de lo que es la presión arterial pulmonar. Lo que es el aumento del número de capilares y la distensión de los capilares, ya, van a disminuir la resistencia vascular periférica. Por eso la presión arterial pulmonar va a aumentar muy poco, evitando lo que son los derrames o el edema agudo de pulmón. Siguiente, por favor. Ahora, esto es lo que nosotros estábamos viendo, lo que estamos diciendo. Si ustedes ven la presión arterial pulmonar, ya, de 10 hasta 23, hasta 30, casi nada logra aumentar. Lo que sí logra aumentarse bastante es el gasto cardíaco como mecanismo compensatorio, pero la presión arterial pulmonar no se modifica casi nada. Siguiente, por favor. Ahora, aquí es donde entra y es muy importante lo que es el drenaje linfático. ¿Por qué? Veamos la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Miren, nosotros tenemos acá lo que son las presiones capilares y las presiones intersticiales. Si ustedes logran ver lo que es la presión capilar, miren cuántas presiones son las que van a encargarse de mantener la fuerza total de salida para mantener una homeostasis interna dentro del capilar. Miren, vamos a tener la presión hidrostática capilar, que va a ser de 17.3 miligramos de mercurio. Tenemos la presión negativa intersticial de 3. Tenemos la presión coloidosmótica intersticial de 8. Si sumamos estas 3 presiones, vamos a tener una fuerza de presión de salida total de 28. Quiere decir que esta fuerza va a generarse para que no se nos acumule el líquido adentro del capilar. Toda esta presión va a salir hacia el intersticio. Pero la del intersticio únicamente lucha contra lo que es la presión coloidosmótica del plasma, que va a ser 28 miligramos de mercurio. Ahora, si ustedes ven la presión, la fuerza total de salida de 28.3 con la presión coloidosmótica del plasma, ¿cuánto sería la diferencia? Prácticamente la fuerza de salida neta
va a ser 0.3 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de presión capilar va a ser más alta que la presión del intersticio, ¿no? Eso más o menos nos da una sumativa de lo que es 0.3 en realidad o 1, ¿no? ¿Por qué se mantienen? ¿Por qué creen ustedes que es más alta la presión del capilar que la presión intersticial? ¿Por qué creen que es necesario la presión de más 1 mantenerla positiva? Ahí vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí tenemos la suma de todo lo que es el capilar, la presión de 29, que es la presión de salida de líquido, en relación a la del intersticio, que trata de ingresar nuevamente líquido con una fuerza menor de 28, con una diferencia de presiones de 1. A ver, siguiente diapositiva. Ahí tenemos la presión positiva de 1. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes miren este alveolo, miren el intersticio y vean abajo el capilar pulmonar. Hemos dicho que la presión neta de flujo, bueno, va a ser una positiva de 1, ¿no? Que es todo el tiempo va a ser como de pérdida del intersticio. ¿Y por qué? Porque si nosotros logramos a que esta presión sea 0 o sea negativa, el capilar se llenaría de líquido. ¿Y qué pasaría? Tuviéramos pacientes con sobrecarga. ¿Qué pasaría si en el alveolo se llena más de líquido? Se pasa el edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Entre lo que es el alveolo y el capilar pulmonar vamos a tener el intersticio que va a estar lleno de linfáticos, ¿ya? Entonces, esta presión positiva de 1 que va a ser de salida del capilar pulmonar, esa positiva de 1 va a ir adquiriéndolo o absorbiendo, digámoslo así, el linfático, ¿ya? Al igual que los alveolos logran a producir un poco más de agua, bueno, con la intención de humidificar el alveolo, y a veces tienen a todo el líquido que no necesitan, todo el agua que no necesitan, mandarlo al intersticio para que los linfáticos reabsorban. Eso es una manera fisiológica, ¿ya? Para mantener la homeostasis tanto del alveolo como del capilar. Siguiente, por favor. Entonces ahí viene la fisiología básica de lo que es el edema agudo de pulmón. ¿Qué es lo que va a pasar? Siguiente, por favor. Vamos a recordar nuevamente esta imagen que estábamos hablando en la anterior clase, lo que son las presiones en lo que son los ventrículos y aurículas. Esta vez nos vamos a quedar con lo que son las aurículas y las presiones del ventrículo izquierdo. Si tenemos una regurgitación por cualquier tipo de insuficiencia mitral, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Toda esa sangre que viene desde la aorta al ventrículo izquierdo va a volver a la aurícula izquierda y luego de eso va a ir ¿hacia dónde? Hacia las venas pulmonares. ¿Y qué va a pasar en las venas pulmonares? Se va a empezar a congestionar porque toda esta sangre está siendo retrógrada, ¿ya? Y si toda esta sangre volvería hacia atrás, hacia las venas pulmonares, ¿qué pasaría? Hubiera un aumento de la presión pulmonar, ¿ya? Entonces, ahí es donde hablamos de que este paciente va a aumentar la presión y por lo tanto el paciente se va a llenar con, se va a producir un edema agudo de pulmón o en todo caso se puede presentar un derrame pleural. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la proteína más importante que mantiene lo que son las presiones capilares? Es la albúmina, ¿ya? Pero imagínense, la albúmina es la que nos encarga de mantener la presión capilar, ¿ya? Pero por decir, en una de las infecciones, como lo que son las neumonías o las intoxicaciones por monóxido de carbón o otro tipo de tóxicos inhalatorios, ¿qué es lo que va a producir? Va a aumentar todo lo que son los receptores, ¿ya? De la membrana capilar. Va a haber una lesión, ¿ven esos redonditos? Todo eso van a haber aperturas, va a haber lesión, va a haber lisis de lo que es la membrana capilar. ¿Y qué va a pasar? Acuérdense, donde hay albúmina hay líquido. Y si tenemos toda la pérdida de esa albúmina que nos mantiene la presión dentro del capilar y sale al intersticio, ¿qué creen que va a pasar? El intersticio se va a llenar de líquido, ¿verdad? Entonces es ahí donde se conoce la fisiología de por qué las neumonías se pueden complicar con derrame pleural. Porque ya sabemos, van a haber receptores que se van a lesionar, va a haber permeabilidad de lo que es la albúmina con pérdida al intersticio y con esta se va a llenar de líquido, ¿ya? Lo mismo que va a pasar en los pacientes cirróticos, lo mismo que va a pasar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo mismo que va a formarse en los pacientes con insuficiencia renal, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a haber un tercer espacio, ¿ya?
Siguiente, por favor. Ahí tenemos toda la albúmina, miren, está en la región intersticial, aumentando la presión coloidosmótica intersticial, porque las proteínas donde hay albúmina hay retención de líquido, por lo tanto, formando un tercer espacio. Vamos, siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Siguiente diapositiva. Bueno, siguiente, por favor. Ahora miren, en un trastorno agudo, la siguiente. Perdón, una antes. Antes. En una patología aguda, ¿ya? Solo si la presión capilar pulmonar, ¿ya? Se puede aumentar más de 28 miligramos de mercurio, ¿ya? Ahí es donde nos puede lograr producir el edema agudo de pulmón. Solamente si sobrepasaría la presión a más 28 se puede lograr a producir. ¿Por qué? Porque el paciente agudo tiene menor tolerancia que un paciente crónico. Ahorita, ¿por qué? Vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. En un paciente crónico, por decir, con una insuficiencia renal, ¿ya? Mayor a 2 semanas, la presión capilar ya no va a aguantar solamente, la presión pulmonar ya no va a aguantar solamente hasta 28. La presión pulmonar va a aguantar hasta 50 miligramos de mercurio. ¿Por qué? Porque nuestros linfáticos, siguiente por favor diapositiva, miren la diferencia de estos linfáticos a diferencia de los anteriores. Pon la anterior diapositiva por favor. Miren el tamaño de estos linfáticos y miren ahora de la siguiente. Miren el tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Los linfáticos ya cuando una forma crónica como mecanismo compensatorio también va a poder ensancharse, agrandarse, como ustedes quieran llamarlo, expandirse hasta 10 veces más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto está tratando de reabsorber todo el líquido que se está drenando del capilar pulmonar con la pérdida de la albúmina y el líquido, como también de lo que es el alveolo, intentando mantener que no se produzca el edema pulmonar. Entonces, los pacientes crónicos es por eso que pueden tener inclusive un pulmón totalmente lleno de líquido y realmente ser casi asintomáticos por esta capacidad compensatoria. Acá hay un paciente enfermo agudo con una neumonía, complicado con un derrame pleural, el paciente tiene mayor sintomatología, mayor clínica y mayor probabilidad de producirse un edema agudo de pulmón. Siguiente, por favor. Ahora, recordemos, tenemos un espacio virtual que es entre la pleura parietal y la pleura visceral, que generalmente no se logra definir la cantidad ni siquiera de líquido que hay. Pero, ¿qué es lo que pasa en un paciente que presenta derrame pleural? Esto ya no va a ser un espacio virtual, va a ser un espacio donde se va a cuantificar porque se va a llenar de líquido, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahí tenemos el acúmulo de líquido. ¿Por qué patologías? Ya hemos visto ahorita la fisiología del derrame pleural, hemos visto la fisiología de lo que es la insuficiencia cardíaca que puede dar, la hipertensión pulmonar. Ahora, siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar una antes de esa? Una antes de esa, por favor. Ya, ahí. Siguiente, ahí. Va a haber un aumento de la presión capilar, entonces, ¿qué es lo que hace rato hemos visto? Si hay un aumento de presión capilar en un paciente agudo mayor a 28 y en un paciente crónico mayor a 50, se va a producir, ya hemos dicho, el derrame o el edema agudo del pulmón. Si hay una disminución de la presión coloidosmótica, también. No nos olvidemos, la presión tiene que ser positiva de +1 para que haya pérdida de líquido del capilar hacia el intersticio. Si hay un aumento de la permeabilidad capilar, lo que hemos visto en caso de las neumonías, va a haber una lesión en la región endotelial donde va a haber la pérdida de lo que son las proteínas. Y también, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la fisiología? Cuando hay obstrucción linfática desde la cavidad pleural. ¿Esto en qué caso se va a dar? En casos, por decir, los pacientes que hagan metástasis, por decir pulmonar, ¿ya? O metástasis por cualquier causa, va a haber una obstrucción de los linfáticos. Si hay una obstrucción de los linfáticos, que son los que absorben todo el exceso de líquido, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una retención de líquido en el espacio, en el intersticio. Por lo tanto, todos los pacientes igual que tengan metástasis hacia los linfáticos van a producir un tercer espacio con acúmulo de líquido. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Y ahí creo que es un básico que ustedes tienen que conocer. Si vemos la imagen
Bueno, el derrame pleural ahí tenemos en la imagen derecha, ¿ya? Donde vemos que no hay ni una región donde esté oxigenando, es una región totalmente blanca, condensada, ¿no? Que eso ya es sinónimo obviamente del derrame pleural en relación a una radiografía normal, ¿no? Eso es lo básico por lo menos que tenemos que saber de esta patología. Ahora, eso vamos a cerrar y vamos a abrir otra presentación. Vamos a ver lo que son infecciones de vías aéreas superiores, que eso tiene que entrar a su examen. Por favor, la siguiente diapositiva, la siguiente presentación. ¿Se logra observar, doctora? Sí, se logra observar. Dame 2 segunditos. Estoy sacando captura de pantalla para los asistentes. Tenemos que terminar sí o sí este tema más hoy día, jóvenes. Ya. Bueno, vamos a ver lo que son las infecciones de vías aéreas superiores entonces. Siguiente diapositivo. La idea de poder llevar este tema ya es poder tener definiciones más claras de de todas las patologías, ya respiratorias superiores, ver la epidemiología, las causas, cómo vamos a llegar al diagnóstico y obviamente poder llegar al tratamiento. Vamos, siguiente. El objetivo es poder clasificar las infecciones de las vías aéreas superiores, conocer el cuadro clínico y los agentes etiológicos más frecuentes y recordar también los puntos principales en qué momento dar antibiótico, qué tipo de antibióticos y cuándo cortar los antibióticos. Siguiente, por favor. Vamos a tener este primero. Ya vamos a tener que, bueno, ¿qué son las infecciones de vías aéreas superiores? Son infecciones localizadas en qué lugares: cavidad oral, nariz, faringe, senos paranasales, laringe y tráquea. Hasta aquí podemos hablar de infecciones de vías aéreas superiores. Siguiente, por favor. El 20% de las visitas a consulta externa de medicina general, la primera causa de visita al médico. Una de las principales causas, además de ausentismo laboral, la mayoría de estas son de etiología viral, que significa que no requieren ningún tipo de antibiótico, ¿ya? Y lamentablemente es la principal causa por la cual usan antibióticos de manera innecesaria, contribuyendo a la resistencia de estos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, de acuerdo a la localización, vamos a hablar de lo que es una rinitis, ya, bueno, solamente en la región de la cavidad nasal, sinusitis en los senos, faringitis en la faringe o laringitis en la laringe. O también de acuerdo a la presentación, también podemos conocer la rinofaringitis como resfriado común, la sinusitis también puede ser como rinosinusitis, la faringitis como faringoamidalitis o la laringitis o epiglotitis. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos como la rinofaringitis viral? Y aquí quiero que estén todos atentos porque les voy a empezar a preguntar. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hacer, de esto quiero que me ayuden todos, vamos a hacer casos clínicos. Vamos a imaginar que estamos de guardia en el servicio de urgencias, ahí estamos bien contentos y nos acaban de asignar un paciente. Este es un paciente de 60 años con diagnóstico de diabetes, hipertensión, dislipidemia de 10 años de evolución. El paciente viene con una temperatura de 39 grados, paciente tiene rinorrea, hialina, quiere decir transparente, con mialgias intensas, cefalea, tos seca y odinofagia de 36 horas de evolución. Siguiente, por favor.
La frecuencia cardíaca de este paciente, miren, es 101, con una frecuencia respiratoria de 22, una presión controlada de 130/70 con una temperatura 38,5 y el paciente está saturando 90% aire ambiente. Ustedes deciden examinar al paciente, tiene un electrocardiograma totalmente normal, está con mucosas subhidratadas, nariz con rinorrea, evidentemente hialina, con una faringe hiperémica sin exudado, ¿ya? Resto está sin alteración, pulmones están bien ventilados. Ustedes ven al examen físico y miren, esta es la orofaringe, ¿ya? Eso es a lo que nosotros llamamos, anterior, por favor. Eso es lo que nosotros llamamos, ¿ya? Que el paciente tenga una faringe, bueno, ligeramente hiperémica. Miren, las amígdalas ni siquiera están hipertróficas. Entonces, antes de cambiar la diapositiva, no me vas a cambiar la diapositiva, por favor. ¿Qué estudios le pedirían ustedes a este paciente? Vamos, chicos, ayúdenme. Ya Un hemos hemograma, doctora. ¿Perdón? Un hemograma. Ya, muy bien. ¿Qué más te interesaría saber del paciente? Es un paciente diabético e hipertenso. Tal vez su radiografía. Vamos primero, ya está muy bien la radiografía, estoy de acuerdo contigo. Si vas a pedir radiografía, ya saben, con nombre y apellido. ¿Qué radiografía vas a pedir? Una radiografía posterior anterior Y y lateral. muy bien, siempre con nombre y apellido nos vamos a manejar, ¿ya? ¿Qué estudios más le vamos a pedir a este paciente? Solamente hemograma y ahí lo dejamos. Examen general de orina. ¿Por qué le vas a pedir examen general de orina a este paciente? Un sput, doctora. El paciente ha dicho que tiene una tos seca, ¿no ve? No vas a poder recolectar una muestra de esputo. Y además el paciente está con rinorrea. Predominio, ¿qué sería si les digo que está con rinorreo y con estornudos? ¿Viral o bacteriano? Viral. Muy Viral, bien. doctora. Entonces no van a tener nada que cultivar. Doctor, ¿es un ensopado en nasofaringe? ¿Qué? Un ensopado en nasofaringe, tal vez. Ya está bien, pueden pedirle para influenza. Acuérdense, paciente diabético. ¿Qué más le van a pedir? Su Insulina. glucosa. O Muy Su glucosa. bien. glucosa, su ácido úrico y su colesterol y triglicéridos más, doctora, por su... Ya, en el momento de atención a emergencia solamente nos limitamos a los estudios muy necesarios. Estoy de acuerdo contigo con colesterol, triglicéridos, perfil lipídico ya para el día siguiente. ¿Por qué? Porque el paciente por lo menos necesita 12 horas de ayuno para poder tomar el perfil lipídico, ¿ya? Entonces, estoy de acuerdo con ustedes con que pidamos urea, creatinina, glicemia, hemograma, ¿ya? Ahora, si el paciente lo notan taquimneico, en este caso paciente taquicárdico, un electrocardiograma, el cual ya hemos leído que era normal, más su radiografía de tórax, ¿ya? Ahora mi pregunta es, ¿qué más les interesaría saber de este paciente tal como lo hemos descrito? ¿Qué tratamiento toma para la hipertensión y su diabetes? Ya, muy bien, ¿qué tratamiento toma? Bueno, toma metformina el paciente y losartán. ¿Qué más? ¿Qué más? tal vez su esquema de vacunación, doctora. No tiene inmunizaciones recientes y niega episodios similares previos. El paciente toma metformina. ¿Qué más me preguntarían?
Tal vez si vive hacinado con hartas personas. El paciente vive solo. El paciente toma metformina y losartán. ¿Qué más les interesaría saber? Es un paciente con tratamiento. ¿Qué les interesa saber cuando hablamos que un paciente recibe tratamiento? Su ocupación, Te doctora. cuento. Muy bien. Dosificación. Toma metformina, 850 cada 8 horas. Tu siguiente diapositiva, pónmela, por favor. Ahí tenemos. Este paciente toma metformina, 850 cada 8, glibenclamida cada 12, losartán cada 12 horas, atorvastatina 20 diario, no tiene inmunizaciones, le hemos pedido ya está biometría hemática, hemos solicitado la radiografía de tórax. Hasta ahí todo bien. Vamos a ver. Sí, tu siguiente diapositiva. En este paciente hemos realizado estudios y vemos que tiene unos leucocitos de 13.200. Tiene neutrófilos de 70%. Tenemos hemoglobina y plaquetas normales. Tenemos una glucosa de 150, una creatinina de 1.2, su gasometría normal, electrolitos normales. Y esa es su radiografía de tórax. ¿Ustedes logran ver algo? ¿Sí o no? ¿Logran ver algo? En la radiografía, jóvenes, sin miedo, porque estamos para eso, estamos para aprender. No, doctora. Muy bien, ¿qué dice el resto de compañeros? No había los manguitos No, doctor. bronquiales. Los ¿No? manguitos bronquiales, doctorita. Ya. Bueno, te comento que la radiografía es normal. Ahí tenemos bronquios, bronquiolos, la rama bronquial, que es totalmente normal. Antes, me está saboteando el Víctor. ¿Qué diagnóstico sería para ustedes este paciente? Ya han visto la característica, todo. ¿Qué tipo de diagnóstico implementarían? Vamos, jóvenes, ustedes tienen este paciente, han visto la orofaringe, en orofaringe han visto que no hay más que una región hiperémica, ven radiografía normal, pero el paciente está con rinorrea y estornudos. Diagnóstico. Alergia, doctor. Paciente tiene temperatura de 39 y cuando ustedes Solo han llegado tiene un proceso viral. ¿Cómo se llama eso? Rinitis alérgica. Rinitis alérgica con fiebre. Tiene 39 su paciente de temperatura. Claro que se empeora en este caso, pero sería algún... ¿Cómo Doctora. se llama? ¿Cuál es generalmente viral? Díganme. ¿Una faringitis? La faringitis tiene origen más bacteriana. bacteriano. A esto se conoce como rinofaringitis, ¿ya? Es un proceso más viral o también conocido como resfrío común. También es permitido decirle resfrío tipo influenza también, ¿no? Porque tenemos nuevamente origen viral, ¿ok? Siguiente, antes, cambia de eso. ¿A dónde lo pasan al paciente? ¿Qué hacen con este paciente? Hidratación. ¿Dónde lo van a llevar? Para primero, ¿lo internan o lo mandan a su casa? A su casa. ¿Qué dice el resto? A su casa, casa, doctora. porque no tiene tratamiento. Muy bien, Directo. no hay datos de alarma, ¿verdad? ¿Y qué tratamiento le dieran a este paciente? Sería mucho líquido y tratamiento sintomático. Yo pienso que para la fiebre un paracetamol. Ya, muy bien, estoy de acuerdo. Antipiréticos, en realidad está bien dicho sintomático. Si el paciente está con fiebre, paracetamol, ¿ya? ¿Ameritaría darle ibuprofeno? ¿Ustedes creen? No.
Sí, por la inflamación y Y muéstrame dónde está la inflamación. Va atrás. Ándate a la diapositiva 9, por favor. ¿Dónde hay inflamación? Muéstrenme. Tenemos unas amígdalas ligeramente hiperémicas, ¿no hiperémicas. ven? Entonces, ¿les sirve el ibuprofeno o no? Sí, doc. Sí, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme por qué. El ibuprofeno tiene más un mecanismo anti-inflamatorio. Inflamatorio. Ahí no tenemos inflamación. ¿Ustedes le darían dexametasona a este paciente? No, doctora. No, porque no hay inflamación. Tienen nuevamente una faringe únicamente hiperémica. Por lo tanto, no necesita antiinflamatorios. Solamente con darle antipirético, que siempre de predominio y de elección siempre va a ser el paracetamol, es todo. Ahora, ¿qué pasa? El paciente, no se olviden, está con estornudos. Por lo tanto, manejamos con pseudoefedrina, ¿ya? Por eso esa es la composición basal que tiene los antigripales. Paracetamol más pseudoefedrina y a veces algún antitusivo más mantienen por ahí, ¿ya? Eso es lo básico, pero este paciente es un paciente que no se olviden es diabético hipertenso. Por eso está contraindicado darle los antigripales. Este paciente no le puedes dar la pseudoefedrina porque lo vas a hipertensar más y le vas a hacer que sus glicemias suban. Es por eso que únicamente este paciente está indicado paracetamol. Ahora, ustedes le han hecho el hisopado faríngeo, como hace rato dijo su compañero. En épocas de influenza, toditos teníamos que hacer la influenza. Ahora, díganme a qué resfriado se le hace la prueba de influenza. A ninguno, ¿no ve? Tratamos como un resfrío y punto. Pero en tiempos de influenza, cuando hubo un brote y hubo mortalidad como para el 2015, 2014 más o menos, todo paciente sintomático con resfrío común tenía que hacerse la prueba de influenza, que es una enfermedad de denuncia epidemiológica, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué tratamiento dábamos ahí cuando detectábamos que realmente era por influenza? Dábamos el oseltamivir de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, ¿ya? Y bueno, paracetamol en este paciente porque este paciente ha venido febril. ¿Ok? Vamos, siguiente diapositiva. Bueno, ahí creo que ya nos han saboteado nuestra presentación. Vamos a ver, ¿el agente etiológico más frecuente del resfriado común es el adenovirus? No. ¿La infección por más de un patógeno es poco frecuente en el resfrío común? No. ¿El diagnóstico del resfriado común es clínico? Sí. ¿El tratamiento antiviral está indicado cuando los síntomas persisten por más de 5 a 7 días? No. La idea era que ustedes respondan, bueno, poder hacerlo presencial, ¿no? Pero ya está. Vamos, siguiente. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el resfrío? ¿Qué es la rinofaringitis? Vamos a ver, es la inflamación de las vías aéreas superiores, ocasionado generalmente por un virus respiratorio, principalmente produce rinorrea y congestión nasal, que era lo principal que yo les decía al inicio, paciente con rinorrea, paciente con estornudo. Eso siempre es característica viral. Siguiente, por favor. Tenemos una incidencia mayor en escolares de 7 a 12 episodios al año, en los adultos de 2 a 3 episodios al año por cada paciente, más frecuente en otoño-invierno, tiene una transmisión de contacto directo o a través de aerosoles. Siguiente, por favor. Por si acaso, si se nos acaba el Zoom, el tiempo de Zoom, voy a crear ahorita otro. Le voy a pasar a su compañero Víctor para que les pueda sociabilizar o a Gonzalo para que les pueda, o a Eduardo, perdón, para que les pueda sociabilizar en su grupo, ¿ya? ¿Cuáles generalmente son los síntomas? Vamos a ver, va a tener congestión nasal, un 80 a 100%, va a haber estornudos de 50 a 70% y faringodinia, quiere decir dolor en el 50% y muy poco acompañado de lo que estos, es más los estornudos. En la anterior clase hemos dicho estornudos vías aéreas superiores, tos vías aéreas inferiores. Siguiente, por favor. Vamos a ver que miren, generalmente el 40-50% de los pacientes se va a deber a un rinovirus.
influenza va a ocasionar del 25 al 30%, seguido de lo que es el coronavirus, seguido de lo que es el adenovirus. Esos son los virus más frecuentes implicados en la rinofaringitis. Siguiente, por favor. El diagnóstico es netamente clínico, no es necesario identificar al agente patógeno. En algunos casos, como el de la influenza, se puede hacer PCR. Es importante excluir condiciones más graves y que sean tratables. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podemos hacer la diferencia? El que más nos interesaría de aquí poder diferenciar es el tipo influenza, ya en relación al resfrío común. Miren, de acuerdo a los síntomas, el resfrío común puede lograr hacer inclusive productiva, pero transparente, porque si ya es verdad, estamos hablando de bacteriana. En la influenza tiende a ser más seca. Hay prurito ocular en el resfriado común, en la influenza no. La fiebre es infrecuente, por lo general en el resfrío común hay más lo que es congestión nasal, ya en la influenza la temperatura puede superar los 39 grados, el cansancio es poco frecuente en el resfrío común, en la influenza es más fuerte, la cefalea es frecuente en el resfriado común, generalmente en los senos paranasales, en la influenza es también frecuente. La faringodinia es más doloroso en el resfrío común, en la influenza es infrecuente, ¿ya? Si vemos entre los cuadros y comparamos ambos cuadros, el resfriado común pues es más bueno. La influenza estacional es un poco, realmente el agripado, como decimos, más fuertes y su inicio igual va a ser más súbito, más rápido. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuevamente, los síntomas: temperatura, tos, cefalea, rinorrea, vamos a tener artralgias, mialgias, postración. El tratamiento, ¿cuál va a ser de este? Siguiente, por favor. Va a ser reposo, líquidos, el manejo sintomático, lo que hemos venido hablando al inicio. Si el paciente está con mucha congestión nasal, con mucho moco, podemos hacer lavados nasales solamente con solución fisiológica. Obviamente el paciente tiene que evitar el consumo de alcohol, evitar el cigarro, evitar estar en lugares contaminados. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se trata? Lo que es la congestión nasal, darle agonistas adrenérgicos, orales. En la rinorrea, tratar de dar antihistamínicos para evitar la congestión nasal. Para el dolor de garganta podemos dar un poco de paracetamol, hay que evitarlo, el ibuprofeno, pero es un... María está grabando. Mari. Escapuliu. Tu te preserva, Maria. Foi sem querer querendo. ¿Quién me estaba compartiendo mis diapositivas para que lo ponga? Chicos, ¿quién estaba compartiendo? Ah, exacto, Víctor, creo. Era Víctor Doc, pero no es de Víctor Visa, es otro. No, ya está, Isaac ya está. Victoria, estás como anfitrión. Ya está bien, doctora, enseguida lo comparto. Gracias. ¿Cuándo es su examen, jóvenes? ¿Alguien tiene fecha de su examen? Desde El 9. siguiente jueves. Desde 9, doctora. Ya, este jueves que viene, ¿verdad? Sí, desde 9. Ya. ¿Está bien ahí, doctora?
A ver. Sí, agrándalo, por favor. Ya. Entonces, siguiente, por favor. No se olviden, hay que tener precaución con algunos medicamentos, los agonistas alfa-adrenérgicos, tener en cuenta a los pacientes hipertensos, hiperglucémicos, con arritmia, cefalea, con los antihistamínicos en pacientes que tengan obstrucción nasal, que tengan hipertrofia de cornetes. Hay que tener cuidado con los antitusígenos. Nosotros tenemos generalmente el dextrometorfano y la codeína. La codeína, ojo, hay que tener mucho cuidado con este porque es de uso controlado, es como darle diazepam al paciente, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, si hablamos del tratamiento por influenza, ya hemos dicho, es el oseltamivir, 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Únicamente si tenemos una prueba diagnóstica que nos dé que el paciente pueda hacer influenza, ¿ya? Ese es el que tenemos. Otra opción es el zanamivir, 2 inhalaciones cada 12 horas por 5 días, la cual nosotros no tenemos en nuestro medio, ¿ya? Hay que iniciar lo más antes posible, ya que es una enfermedad que hemos visto de inicio súbito y de rápida evolución. Siguiente, por favor. Ahí tenemos lo que es el oseltamivir, que demostró menor tiempo para la resolución de los síntomas, menor riesgo de complicaciones de las vías aéreas superiores, también evita lo que son los ingresos hospitalarios, pero tiene más efectos adversos, ¿no? Lo que son náuseas, vómitos. Siguiente, por favor. Lo más importante, indicarle al paciente que el cuadro va a seguir un proceso viral con un tiempo que es de 6 a 10 días, que el hecho de darle medicación no significa que el paciente se vaya a curar, sino que va a ir mejorando paliativamente sus síntomas. Si ustedes no hacen esta indicación, ¿qué va a pasar? El paciente va a salir insatisfecho, va a pasar 24 horas, no va a mejorar, obviamente, evidentemente. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a ir a una farmacia y vamos a terminar igual en un paciente con mal uso de antibióticos o con uso de corticoides innecesarios, ¿ya? Entonces, siempre indicar, el paciente tiene que hidratarse y que vamos a empezar a tener una mejoría a partir del 5º o 6º día, ¿ya? Hay que indicarle además que el paciente tiene que estar en aislamiento y con cuidado permanente de las manos, lavado de manos, uso de alcohol, ¿ya? Y que el paciente, en caso de que presente disnea, tos productiva o una fiebre que supere los 39 grados centígrados, son datos de alarma, y en ese caso ya no tuviéramos que hacer control a las 48 horas, sino que en caso de que presentar estos síntomas, el paciente debe acudir urgencia a emergencia, ¿ok? Siguiente, por favor. También no nos olvidemos, tenemos que recomendar la vacuna contra la influenza una vez al año. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está lo que son las recomendaciones, ¿no? Para la vacuna de la influenza. Dentro de las complicaciones también, cuando no logramos a tratar a tiempo o el paciente no acude, se aguanta, ¿qué es lo que logra pasar? El paciente puede lograr a contagiar, bueno, lograr, más que todo en la influenza, ¿no? Puede lograr a convertirse en una neumonía. Más allá de una neumonía, el paciente puede inmunodeprimirse tanto que puede empezar las coinfecciones y convertirse en una infección además bacteriana. Va a ver lo que hay una hiperreactividad bronquial, por eso dicen los resfríos mal curados, ¿qué es lo que va a pasar? Puede desencadenar en una crisis asmática. El paciente a un inicio empezó con un resfrío y empezó luego con sibilancias, y eso ya viene a ser un motivo de consulta y, bueno, mayor complicación también, ¿no? También se puede complicar, muchas veces se han debido escuchar los resfríos con lo que es dolor de oído. También podemos ver lo que son sinusitis agudas y, bueno, las neumonías previamente que hemos comentado. Siguiente, por favor. Vamos a ver también lo que son las rinosinusitis, ¿ya? Agudas, adquiridas en la comunidad. Siguiente, por favor. Esto igual era un cuestionario para que puedan responder, pero ya estamos aquí. ¿Podemos asumir que la etiología bacteriana cuando el cuadro persiste más de 10 días sin mejoría de los síntomas? Sí. ¿Para el diagnóstico definitivo de sinusitis se necesita tomografía contrastada? No.
¿El tratamiento empírico de primera línea es con amoxicilina? No. ¿La duración del tratamiento es 7 a 10 días? No. ¿El tratamiento de segunda línea es con macrólidos? No. En caso de falla del tratamiento, ¿está indicado el cultivo de secreciones de punción del seno maxilar? Pues tampoco, no. Ahora vamos a ver qué. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la sinusitis? Va a ser la inflamación de la mucosa nasal y los senos paranasales. Tiene una duración menor a 4 semanas, quiere decir que llega casi a un mes. La mayoría de los casos son secundarios a infecciones virales. ¿Ya? Vamos a ver, siguiente. Tiene una incidencia anual del 13.4%, 1 de cada 7 adultos, más frecuente en mujeres, con una relación 1.9 a 1. ¿Ya? Mayor incidencia en adultos de 45 a 74 años. La indicación frecuente es de tratamiento de antibiótico, el 81% solamente de ellos amerita, ¿ya? No nos olvidemos que además se puede desencadenar también por lo que es un resfrío común mal curado en el 90 a 98%, pero el bacteriano vendría a ser de 2 al 10%. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los que generalmente la van a causar? Siguiente. En caso de que sea bacteriana, generalmente viene por lo que es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus. Generalmente va a producir lo que es congestión nasal, rinorrea. Siguiente, por favor. Dolor facial en los senos paranasales. Hiposmia, quiere decir disminución al oler. Anosmia. Tos, cefalea, puede durar hasta un mes. Siguiente, por favor. Ahora para esto tenemos lo que son criterios mayores y menores. Tenemos el algoritmo, ¿ya? Donde para diagnosticar una sinusitis bacteriana necesitamos 2 mayores o un mayor y 2 criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos la descarga nasal purulenta, la descarga postnasal purulenta, congestión, obstrucción nasal, congestión facial, dolor facial, hiposmia, anosmia o fiebre mayor a 39 grados. Los criterios menores son cefalea, otalgia, litosis, dolor dental, tos, fiebre, fatiga. Las presentaciones que apoyan además a la etiología bacteriana, porque hemos dicho que generalmente son las virales, ¿ya? ¿Cuáles son? La persistencia de lo que es los síntomas sin mejoría, cuando ocurre más de 10 días. Siguiente diapositiva, por favor. Inicio con síntomas graves, digamos que el paciente está recuperándose y al tercer o cuarto día el paciente empieza a sentirse peor. Cuando hay empeoramiento del cuadro al quinto a sexto día o deterioro posteriormente a una mejoría, todos estos datos nos van a dar datos de que el paciente puede estar con una infección asociada bacteriana. Siguiente, por favor. Ahí vemos, en caso de que pueda presentarse complicaciones, generalmente se dan al cuarto o quinto día, ¿no? Siguiente, por favor. El diagnóstico, miren, no es ni tomográfico ni mediante punción. El diagnóstico es clínico. No están indicados los estudios de imagen a no ser que se sospeche de complicaciones como abscesos. Se puede realizar en un caso en el que el paciente no mejore pese al tratamiento antibiótico, cultivo de secreción con rinoscopía o punción de seno maxilar y bueno, tiene que tener una cuantificación de bacterias mayor a 10.000 unidades formadoras de colon. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Siempre que hablamos de sinusitis de origen bacteriana, la primera línea es amoxicilina más clavulánico, 500/125 cada 8 horas o 875/125 cada 12 horas. De segunda línea para la sinusitis, la indicación es darle doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas o doxiciclina de 200 cada 24 horas, ¿ya? Ahora se hace un estudio siguiente, amoxicilina versus amoxicilina más clavulánico, ¿ya? En este de aquí es más indicado, ¿ya? En pacientes que tengan características de infección por el Haemophilus influenzae o por lo que es la catarrhalis. En cualquiera de las dos nos va a responder más a lo que es la amoxicilina más clavulánico. Siguiente, por favor.
También tenemos tratamientos en caso de alergia a los betalactámicos, que son de segunda línea, que ahí también tenemos, ¿no? Las tetraciclinas, como la doxiciclina, también tenemos como última generación, que realmente tiene que ser lo último que gastamos, lo que son las quinolonas, como la levofloxacina o la moxifloxacina. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los pacientes que tienen riesgo de la resistencia antibiótica? Pacientes mayores de 65 años, pacientes que vivan en casa de asistencia familiar, pacientes en casas de acogidas, pacientes que hayan estado con uso de antibióticos el último mes, pacientes que hayan estado hospitalizados hasta 5 días previos, pacientes que presentan complicaciones, pacientes inmunocomprometidos, paciente con resistencia a las penicilinas. Todos estos pacientes realmente son un riesgo de resistencia antimicrobiana. Siguiente, por favor. En caso de creer que puede haber resistencia antibiótica o falla al tratamiento empírico inicial que hemos mencionado, podemos dar dosis de amoxicilina más ácido clavulánico hasta de 2000/125 cada 12 horas o pasarnos directamente a las quinolonas, a la levofloxacina o moxifloxacina. ¿Cuándo se indica que el paciente ha tenido falla al tratamiento inicial? No se olviden cuando hay un empeoramiento del paciente a las 72 horas o cuando el paciente, después de estar saliendo, estar mejor, el paciente tiene una recaída al tercero o quinto día. Siguiente, por favor. Doctora, perdón que la interrumpa. Tenemos otra clase de traumatología, doctora. No sé si podemos... ¿A qué hora tienen programado? A las 8:10, doctora. Ya. ¿Cuánto tiempo ya vamos grabando la clase? 13 minutos, doctora. En todo completo con lo del anterior, ¿cuántos minutos hemos tenido de clases hoy día? 1 hora y 2 minutos, doctora. Exacto, doctora. 1 hora y 2 minutos en total. Ya. Vamos a tener que completar porque además necesitamos terminar con esta presentación. Con esta misma dinámica, no sé si les parece si presentamos el día sábado a las 8 de la mañana para terminar. Ya nos falta poco, pero tenemos que terminar sí o sí este tema porque va a entrar a su parcial. Está bien, doctora. ¿Les parece con la misma dinámica, Víctor, para las Está bien, doctora. diapositivas y tu compañera Perfecto, para doctora. grabar? ¿Les Sí, parece? doctora. Sí, doctora, está muy Ya. bien. Muy bien, señores. Entonces, tal vez un poquito más antes, creo que hay algunos que trabajan, ¿verdad? Tal vez podemos hacerlo el día sábado a las 7:30 de la mañana, cosa de que terminemos hasta las 8 para los que tienen sus actividades. No hay problema, doctora. A la hora que digas, estaremos. Ya. 7:30, entonces les voy a sociabilizar, ¿ya? El link. Ya, doctora, muchas gracias. Doctora, y disculpe, Muchas ¿a gracias, qué hora doctora. es el día sábado? 7:30. No se puede allá, en la universidad. Sí, pero en la universidad es para las 9:30, creo, ¿verdad? ¿A qué hora hemos quedado en la universidad, jóvenes? 9:30, doctora. Ya, muy bien. Entonces, 7:30 va a ser vía Zoom, chicos. Entonces, de 7:30 a 8 vamos a terminar en media hora ya lo que nos queda de tema. Y ya, doctora. Muy bien. Ya, muy bien. Nos vemos entonces el día sábado. Buenas noches, doctora. Muchas Buenas noches, gracias. doctora. Buen descanso. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego.